Buenas tardes a todos. Bueno, la clase de hoy vamos a abordar el resto de las responsabilidades especiales que estuvimos inicialmente considerando en las clases anteriores. Básicamente vamos a comenzar con la responsabilidad derivada de la intervención de cosas y de actividades riesgosas. En este sentido, es importante anticipar que el artículo 1113 del Código de Vélez, reformado en el año 1968 por medio de la ley 17.711, aquella ley que fue un paradigma de una reforma integral en el año 68, bueno, a la postre después el Código Civil fue derogado, pero es prácticamente un anticipo de lo que va a establecer el artículo 1757 y 1758 del Código Civil y Comercial. En aquel momento el 1113 establecía no solo la responsabilidad por daños causados con las cosas y por el riesgo o vicio de las cosas, sino que también en la primera parte establecía la responsabilidad del patrón o comitente respecto de los hechos de los dependientes. Concretamente, abordando el punto del hecho de las cosas y actividades riesgosas, el Código de Vélez establecía que la responsabilidad que se causa con las cosas, aquellas que no tienen ni riesgo ni ningún vicio, la responsabilidad, por supuesto, se le atribuye al dueño guardián, pero cabía la posibilidad de que se exonerara de responsabilidad, se eximiera una defensa posible del autor del daño, repito, dueño o guardián, se eximiera, demostrando su falta de culpa. A continuación, en el segundo párrafo establecía que en el caso de responsabilidad causada por el riesgo o vicio de las cosas, en ese caso se achicaba la posibilidad o el ensamble de posibilidades de defensa. ¿Y en qué sentido? Que solo podía eximirse de responsabilidad del dueño guardián demostrando una causa ajena. Es decir, no la falta de culpa, no era viable esa posibilidad de defensa, sino causas ajenas a la propia conducta del dañador. Es decir, la culpa o el hecho de la víctima, el hecho de un tercero por el cual no debe responder, el caso fortuito o fuerza mayor, hoy en el Código Civil y Comercial establecidos como términos intercambiables o como conceptos, intercambiables, es decir, conceptos sinónimos, y el uso de la cosa contra la voluntad expresa o presunta del dueño guardián. ¿Cómo define o cómo se establece o se estatuye el sistema de la responsabilidad derivada de la intervención de cosas y ciertas actividades en el Código Civil y Comercial? Concretamente, el artículo 1757 dice así: toda persona responde por el daño causado por el riesgo o vicio de las cosas, y agrega, o de las actividades que sean riesgosas o peligrosas por su naturaleza, por los medios empleados o por las circunstancias de su realización. Veremos que ustedes han visto que en la profesión liberal médica, por ejemplo, se aplicaría o se trasladaría la aplicación del artículo 1757 solo en el caso del empleo de o los medios empleados de carácter riesgoso que algún profesional de la medicina aplique, o de otra profesión liberal, lógicamente, no en el caso de un abogado. Es difícil concebir esa posibilidad porque estamos de cosas situadas, es decir, en cosas generadoras de riesgo. En consecuencia será, por ejemplo, la responsabilidad de un ingeniero, la responsabilidad de un médico en una intervención quirúrgica donde emplee métodos altamente riesgosos o bien no riesgosos pero sí deficitarios, es decir, con algún vicio que se pueda demostrar. Hecho este paréntesis, repito, toda persona responde por el daño causado por el riesgo o vicio de las cosas o de las actividades que sean riesgosas o peligrosas por su naturaleza, por los medios empleados o por las circunstancias de su realización. En este caso, concretando, la responsabilidad es objetiva y solo, ¿qué eximentes caben? Solo las eximentes establecidas allá lejos por el artículo 1113, segunda parte, segundo párrafo del Código Civil de Vélez, que son el hecho de la propia víctima, el hecho del tercero por el cual no se debe responder, el caso fortuito o la fuerza mayor y el uso de la cosa contra la voluntad expresa o presunta del dueño o guardián. En este caso, el artículo 1757 expresamente dice la responsabilidad en el segundo párrafo. La responsabilidad es objetiva.
punto. No son eximentes ni la autorización administrativa para el uso de la cosa, léase la licencia para la conducción, no habilita, no es un bill de indemnidad, es decir, no significa que uno tiene licencia y puede manejar sin respetar, por ejemplo, el código de tránsito. No son eximentes la autorización administrativa para el uso de la cosa o la realización de la actividad ni el cumplimiento de las técnicas de prevención. En consecuencia, el 1758 establece quiénes son los sujetos responsables. Y así dice, el dueño y guardián son responsables concurrentes del daño causado por las cosas. Se considera guardián a quien ejerce por sí o por terceros el uso, la dirección y el control de la cosa o a quien obtiene un provecho de ella. El dueño y el guardián no responden si prueban que fue la cosa usada en contra de su voluntad expresa o presunta. En caso de actividad riesgosa o peligrosa, responde quien la realice, se sirve o obtiene provecho de ella, por sí o por terceros, excepto lo dispuesto por la legislación especial. En consecuencia, sujetos responsables son el dueño o guardián. Imaginemos en la escena de un accidente vial. El dueño puede ser guardián si es que el conductor, si no lo es, será el autorizado para conducir. En ese caso será dueño y guardián, sujetos responsables. ¿Y por qué se dice que son concurrentes? En la parte general, recordarán que las obligaciones con sujeto plural se establecían la diferencia entre simplemente mancomunadas, solidarias y una categoría intermedia de concurrentes que está más cerca de las solidarias que de las simplemente mancomunadas, porque respondían a identidad de sujetos responsables, identidad de acreedor, identidad de deudor, pero diversidad de causa. Es decir, la causa fuente de la obligación en la solidaria es la misma, estamos hablando del lado del polo deudor, ¿no? Los deudores en la solidaria deben por una misma causa, en la concurrente deben por distintas causas, pero se debe cumplir como una solidaria. En resumidas cuentas, si el dueño y guardián son responsables en un accidente vial, son responsables concurrentes porque responden por diferentes causas. El dueño por ser el titular registral del vehículo, el guardián por haber sido el conductor y eventualmente el autor material del daño, conduciendo el vehículo. En ambos casos, la condena, que a la postre surja en una sentencia, imaginemos en una escena judicial, será ejecutable, es decir, el damnificado podrá cobrar, en términos más claros, cobrar la condena de cualquiera de ambos por el todo, que después se resolverán las relaciones internas de esa relación, es decir, cada uno se reclamará lo que pagó en exceso. ¿Bien? Ahora bien, entonces, el hecho de las cosas y actividades riesgosas es una responsabilidad objetiva donde en realidad, al igual que en la historia de lo que fue el artículo 1113 del Código Civil de Vélez, está invertida la carga de la prueba. ¿Por qué? Porque la presunción de causalidad confronta, es decir, o está, se dirige contra el demandado. Presunción de causalidad. Todo aquel que introduce un riesgo en la sociedad afronta las consecuencias del daño. ¿Cuál es de esta premisa que surge? Que la prueba recae en el dañador. ¿La prueba qué? De una causa ajena. Repito, hecho de la víctima, hecho de un tercero por el cual no responde, el caso fortuito o fuerza mayor como acontecimientos extraordinarios, imprevisibles y aún previstos inevitables, y el uso de la cosa contra la voluntad expresa o presunta del dueño, es decir, causas ajenas a la conducta o al obrar del propio dañador. En resumidas cuentas, no puede demostrar su falta de culpa como eximente, como defensa. Conduje bien el vehículo, no es una causal de exhibición de responsabilidad. No obstante lo cual, en la causa, al ser una presunción de causalidad, el juez deberá evaluar en qué dosis puede estar interrumpida esa causalidad. Es decir, el dueño y guardián serán responsables en la dosis que determina el juez, que podrá ser en un 100% o en dosis menores o en dosis inferiores, interferidas o interrumpida la causalidad por estas situaciones ajenas a la conducta del dañador. El artículo 1759 extiende o homologa la responsabilidad causada por animales aplicando el mismo régimen del artículo 1757, es decir, la responsabilidad derivada del hecho de los animales se aplica y por tanto, más allá de cualquier discusión en torno a la discusión ética en torno a la concepción del animal en sí mismo desde el punto de vista
de lo que es la sensibilidad humana, etc., para el derecho el animal es semoviente, es decir, es cosa. Y por tanto, y el Código Civil que dice, aplica la teoría básicamente de cosas generadoras de riesgos, de modo tal que las eximentes que tendrá el dueño del animal serán las mismas eximentes establecidas para la responsabilidad derivada de la intervención de cosas o actividades peligrosas, eximentes ajenas a la conducta del guardián del animal. Este es un cambio interesante porque el Código de Vélez establecía las categorías de animales feroces y no feroces. En este caso, el Código Civil y Comercial unifica el régimen y dice: el daño causado por animales, cualquiera sea su especie, queda comprendida en el artículo 1757. Ahora bien, otra responsabilidad es la colectiva y anónima, otro sistema de responsabilidad. Y el código, en este caso, establece lo siguiente. En el caso de la cosa suspendida o arrojada, establece lo siguiente, el artículo 1760. Si de una parte de un edificio cae una cosa, o si ésta es arrojada, los dueños y ocupantes de dicha parte responden solidariamente por el daño que cause. Solo se libera quien demuestre que no participó en su producción. Repito, si una cosa suspendida o arrojada cae de un edificio, los dueños y ocupantes de dicha parte responden solidariamente, es decir, que el dañado puede reclamar a uno o a todos la totalidad de la prestación, es decir, la totalidad de la indemnización que se deba. Y solo se liberará aquel quien demuestre que no participó en su producción, es decir, que tiene que recaer en él la prueba negativa. ¿Correcto? Hay también lo que se denomina una presunción de causalidad, de que la cosa suspendida o arrojada que finalmente cayó y produjo el perjuicio, deriva, es decir, de todo el cuerpo de los habitantes ocupantes del lugar donde se produjo la caída. El 1761 establece, en caso de autor anónimo, y concretamente textualiza, si el daño proviene de un miembro no identificado de un grupo determinado, responden solidariamente todos sus integrantes, excepto aquel que demuestre que no ha contribuido a su producción. En consecuencia, es el mismo régimen. Si el daño proviene de un miembro no identificado, es lo que se llama la famosa situación de lesiones en riña, donde no hay una identificación posible del autor material concreto del daño. Hay un grupo determinado que produjo un daño, imaginemos, responden solidariamente, siempre en el territorio civil, responden solidariamente, es decir, yo puedo mandar a uno o a todos por el todo de la indemnización. Y de nuevo recae la prueba negativa en el dañador, excepto que aquel demuestre que no ha contribuido a su producción. Recae en él la prueba de una causa de su no participación, es la prueba negativa de su participación, es decir, la prueba de su no participación. En cuanto a la actividad peligrosa de un grupo, si un grupo realiza una actividad peligrosa para terceros, todos sus integrantes responden solidariamente por el daño causado por uno o más de sus miembros. Solo se libera quien demuestra que no integraba el grupo. Entonces, la actividad peligrosa de un grupo, si un grupo realiza una actividad de esas características para terceros, todos sus integrantes responden solidariamente por el daño causado por uno o más de sus miembros, y solo se liberará quien demuestre que no integraba tal grupo. También recae la prueba negativa de la no integración del grupo por parte del que se supone que lo integraba o se le formuló un reproche, una reclamación. El código después ingresa en el terreno de los supuestos especiales de responsabilidad, más allá que nosotros establecimos como introducción temática todos este sistema de responsabilidades especiales como responsabilidades especiales, pues son tipos específicos de responsabilidad. En este punto, en 1763 habla de persona jurídica, privada o pública. La persona jurídica dice así: responde por los daños que causen quienes las dirigen o administran en ejercicio con ocasión de sus funciones. Es decir, que se aplicaría a nivel más o menos analógicamente la misma responsabilidad del patrono competente respecto de sus dependientes. En el caso de la persona jurídica pública o privada, la persona jurídica responde por los daños que causen quienes las dirijan o administren en ejercicio o con ocasión de sus funciones.
Léase, en el caso de la persona jurídica pública, la responsabilidad del Estado, el mismo Código Civil, y esto fue motivo de discusiones parlamentarias, se estableció que las disposiciones del capítulo 1 de este título, es decir, todo lo que viene a cuenta en torno a la responsabilidad estrictamente civil del Estado, no se aplica el Código Civil y Comercial, sino se establecerá el Código establecía que se debería establecer una ley especial. Y así fue como se sancionó la ley 26.944, que es la ley de responsabilidad del Estado, por los daños que su actividad o inactividad les produzca a los bienes, derechos de las personas. Ley, repito, 26.944, que establece los puntos salientes, lo siguiente: la responsabilidad del Estado es objetiva y directa, las disposiciones del Código Civil y Comercial no son aplicables a la responsabilidad del Estado de manera directa ni subsidiaria, la sanción pecuniaria disuasiva es improcedente contra el Estado, sus agentes y funcionarios. Léase, la sanción que establece la Ley de Defensa del Consumidor, llamada sanción punitiva o daño punitivo, no es aplicable para la responsabilidad estatal. Se exime al Estado de la responsabilidad en los siguientes casos: por los daños y perjuicios que deriven de casos fortuitos o fuerza mayor, salvo que sean asumidos por el Estado expresamente por una ley especial. Se exime cuando el daño se produjo por el hecho de la víctima o de un tercero por quien el Estado no debe responder. El artículo 3, puntos salientes de la ley, encomiendo la lectura, pero son los puntos salientes resumidos. Artículo 3, son requisitos. Artículo 3 de la ley 26.944. Estoy haciendo referencia al régimen especial de la responsabilidad estatal. Son requisitos de la responsabilidad del Estado por actividad, inactividad ilegítima. A. El daño cierto, debidamente acreditado por quien lo invoque y mensurable en dinero. Una imputabilidad material, inciso B, de la actividad o la inactividad de un órgano del Estado. C. La relación de causalidad adecuada entre la actividad o inactividad del órgano y el daño cuya reparación se persigue. Y D. Falta de servicio consistente en una actuación u omisión irregular de parte del Estado. La omisión solo generará responsabilidad cuando se verifique la inobservancia de un deber normativo de actuación expreso y determinado. Repito, esto es importante: la falta de servicio consistente en una actuación u omisión irregular por parte del Estado, ese es un punto, un extremo, un recaudo de la responsabilidad, un presupuesto, de la responsabilidad. Pero punto y coma, acto seguido dice: la omisión solo genera responsabilidad cuando se verifica la inobservancia de un deber normativo de actuación expreso y determinado. Es decir, que la responsabilidad por omisión debe estar, o será indispensable o inexorable, que haya un mandato expreso que se ha omitido. No se habla de omisión genérica, de omisión no tipificada. Al contrario, se habla de una omisión tipificada, expropiando un poco el contenido o ciertos contenidos del derecho penal. Es una omisión típica. ¿Por qué? Porque la omisión estatal que genere responsabilidad civil debe ser la omisión derivada de un mandato expreso no cumplido. ¿Bien? Y el artículo 4 dice: son requisitos de la responsabilidad estatal por actividad legítima. El daño cierto y actual, debidamente acreditado por quien lo invoque y mensurable en dinero, una imputabilidad material en la actividad de un órgano estatal, relación de causalidad directa, inmediata y exclusiva entre la actividad estatal y el daño, ausencia de deber jurídico de soportar el daño, y el último, sacrificio especial de la persona dañada, diferenciado del que sufre el resto de la comunidad, configurado por la afectación de un derecho adquirido. Es decir, el último presupuesto, sacrificio especial en la persona dañada, diferenciado del que sufre el resto de la comunidad, configurado por la afectación de un derecho adquirido. Hay aquí un dato de especial relevancia. El daño por actividad legítima debe ser un sacrificio especialísimo de la persona dañada que no converge con el resto de la comunidad implicada y configurado por la afectación de un derecho adquirido. Discusiones que vendrán para ustedes en su propio pensamiento y en sus propias reflexiones. Imaginemos
lo que sucedió en el año 2001 cuando hubo una afectación a derechos adquiridos, concretamente el derecho de propiedad, por la confiscación de los depósitos. En ese caso, ¿había un sacrificio en la persona dañada? Sí. ¿Diferenciado del que sufría el resto de la comunidad? Y, en principio, no. Y había una afectación de un derecho adquirido más que con un plus, que era un derecho adquirido de prevalencia o preeminencia constitucional, es decir, reconocido por la Constitución Federal, como es el derecho de propiedad. Otra responsabilidad especial, y esto es para hacer el cierre de la clase que tiene algunos, es la responsabilidad derivada de los accidentes de tránsito. Concretamente, el artículo 1769 establece que los artículos referidos a la responsabilidad derivada de la intervención de las cosas se aplica a los daños causados por la circulación de vehículos. La circulación de vehículos, los aspectos elementales son los siguientes. Puede haber daños causados a terceros, puede haber daños causados a los bienes, cargas, etcétera, que son transportados, puede haber daño a los pasajeros y a los conductores. Brevemente, ¿qué pasó históricamente en todo lo que atañe a la responsabilidad derivada del transporte de personas? El antiguo artículo 184 del Código de Comercio establecía, en caso de muerte o lesión de un viajero acaecida durante el transporte en ferrocarril, la empresa estará obligada al pleno resarcimiento de los daños y perjuicios, no obstante cualquier pacto en contrario, a menos que pruebe que el accidente provino de la fuerza mayor o sucedió por culpa de la propia víctima, de un tercero por quien la empresa no sea civilmente responsable. El artículo 184 del Código de Comercio, ya derogado, que está unificado hoy día en el Código, está congregado en el Código, integrado, al Código Civil y Comercial, este artículo se aplicaba al transporte de personas en ferrocarril o ferrovial y al transporte terrestre. En consecuencia, básicamente la responsabilidad tenía carácter objetivo, era una responsabilidad contractual y de resultado. Contractual porque existía la previa emisión de un ticket o pasaje. Y la responsabilidad era objetiva ¿por qué? Porque se afianzaba sobre un resultado, que es llevar sano y salvo a destino al pasajero. En consecuencia, cualquier anomalía en la cual durante el desarrollo del transporte producía un daño en el pasajero, invertía la carga probatoria, es decir, el dañador, el transportador, debía probar que había interferido una causa ajena. De todos modos, involucraba la culpa de la propia víctima, pero justamente como causa ajena. El caso fortuito y el hecho de un tercero por el que no responde. La evolución siguió más o menos en este aspecto. Hoy el Código Civil y Comercial lo regula en el artículo 1281, 1286 y 1291, pero que todos remiten a 1757. ¿Y en qué consiste esto? Que la responsabilidad es la responsabilidad civil por cosa generadora de riesgo. La circulación vial está considerada una actividad, una actividad que usa cosas generadoras de riesgo, como es un vehículo en movimiento. Y esto es importante porque el transporte de personas, en consecuencia, para la responsabilidad derivada del transporte de personas se aplicarán los artículos referidos a la responsabilidad causada por el riesgo de las cosas y actividades riesgosas o peligrosas. El transporte puede ser oneroso, el transporte de persona oneroso o gratuito. En el transporte gratuito hubo también otra discusión en torno a la gratuidad y en consecuencia, y sobre todo fundamentalmente al transporte benévolo, llamado de cortesía, que era en los casos de quien llevaba a alguien sin ningún tipo de contraprestación, solamente por cortesía. Entonces la doctrina dijo, ¿cómo? Si el transporte es de cortesía, tenemos que aplicar las reglas de la responsabilidad subjetiva. Antiguo artículo 1109, ¿por qué? Porque solo será responsable el conductor del vehículo con respecto a los daños que pudiera provocar a su transportado en el caso de culpa. La doctrina evoluciona en ese sentido, modificó el esquema y dijo, no, se tiene que aplicar la teoría del riesgo también, porque el conductor está justamente utilizando una cosa que genera riesgo, que es un vehículo en movimiento.
y por tanto, y aparte, transportando un pasajero, que más allá del carácter de cortesía de ese transporte, no puede obturar, no puede obstaculizar, no puede impedir que se aplique la teoría del riesgo. Finalmente, en consecuencia, la doctrina y la jurisprudencia en general concluyó que la responsabilidad derivada del transporte benévolo, repito, o de cortesía o gratuito, se aplica la teoría del riesgo. En consecuencia, se aplicará el artículo 1757 del Código Civil, más allá de cada caso en particular que revestirá las características propias, porque siempre puede haber la influencia de un hecho ajeno al dañador, al conductor del vehículo, que puede ser la culpa de la propia víctima, el hecho de un tercero que interfirió, caso fortuito, fuerza mayor, etcétera, que podrían atenuar la responsabilidad del conductor de la cosa generadora de riesgo, ergo el vehículo automotor. Ahora bien, todo el transporte el transporte de personas y lo que es la siniestralidad vial tiene un ingrediente fundamental y de importancia superlativa, que es el seguro de responsabilidad civil. En consecuencia, básicamente, ¿qué pasa con el sistema de seguros? Bueno, el sistema de seguros en Argentina viene regulado desde antaño, del año 1967, por la ley 17.418, que es la ley de seguros. ¿Qué es el seguro básicamente? El seguro es la previsión frente a todo tipo de eventos dañosos futuros e inciertos. Repito, el seguro es la previsión frente a todo tipo de eventos dañosos, futuros e inciertos. La ley de seguros comprende los siguientes puntos. Primero, la garantía del asegurador comprende la indemnización y el pago de todos los gastos judiciales, extrajudiciales y eventuales costas de la defensa penal cuando la asuma la compañía aseguradora de su asegurado, es decir, de quien contrata con él. Yo contrato un seguro y por lo tanto la aseguradora, cualquiera sea ella, me garantiza la indemnidad respecto de los daños que pueda provocar a terceros. Artículos 109, 110 y 111 de la Ley de Seguros, que repito, no derogó el Código Civil y Comercial, no deroga las leyes de seguros. Es una ley especial que, por supuesto, rige en la materia, rige en el derecho de seguros. La obligación principal del asegurador es asumir el riesgo que cubre. ¿Correcto? Y en materia procesal, cuando uno demanda al dueño y guardián de un vehículo en un siniestro vial, cualquiera fuere, tanto el damnificado como el asegurado pueden incorporar al asegurador mediante su citación en garantía. Así se denomina, citación en garantía. Artículo 118 de la Ley de Seguros. Repito, en materia procesal, entablada una demanda civil de daños y perjuicios, tanto el damnificado, actor, como el asegurado demandado pueden traer o deberían, ¿no?, traer al asegurado en carácter de citación en garantía. Que en verdad el nombre es citación en garantía, pero una vez integrada al juicio, una vez trabada, lo que se denomina trabada la litis, ya quedará configurada o consolidada como parte en el proceso, lo cual implica producir prueba, ofrecer prueba, producirla, controlarla, apelar, etcétera. Todas las garantías que tiene una parte, garantías, derechos y facultades que tiene la parte en el proceso civil. Un principio fundamental en esta temática es que los seguros no son ilimitados. Los seguros no son ilimitados, ni en cuanto a su objeto, ni en cuanto a su monto, ni en cuanto a su tiempo. Cuentan con límites. ¿Qué es el objeto del seguro? Es el riesgo asegurado. ¿Correcto? El objeto del seguro es el riesgo que asume la compañía y que se delimita de este modo. El asegurador se obliga a mantener indemne al asegurado y o a la persona que con su autorización conduzca el vehículo objeto del seguro, en adelante el conductor,
por cuanto deban a un tercero solo por los conceptos e importes previstos en la cláusula siguiente, por los daños personales causados por ese vehículo o por la carga que transporte en condiciones reglamentarias, por hechos acaecidos en el plazo convenido en razón de la responsabilidad civil que pueda resultar a cargo de ellos. El asegurador asume esta obligación únicamente a favor del asegurado y del conductor por los conceptos y límites previstos en las cláusulas siguientes, por cada acontecimiento ocurrido durante la vigencia del seguro. Esto no es la ley de seguros, sino la resolución que reglamenta ciertos aspectos de la ley, que son las resoluciones dictadas por el órgano de aplicación, que es la Superintendencia de Seguros de la Nación. Esta concretamente es la resolución 34.225 del año 2009. Y a su vez, las exclusiones de cobertura determinan sus alcances del aseguramiento. Por ejemplo, la exclusión del dolo, la culpa grave, se aplican a los seguros contra responsabilidad civil en general con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Seguros. Ejemplo, exclusiones, el dolo, la intención de dañar, la culpa grave, el exceso de alcoholemia en sangre. Otros se refieren a la conducción de personas no habilitadas, por exceso de carga transportada o por carácter inflamable, corrosivo o explosivo, por aplicación de multas al asegurado o violación de secretos profesionales, imaginemos en el seguro de mala praxis profesional. Entonces, el objeto es el riesgo cubierto y hay limitaciones en cuanto a la cobertura. ¿Por qué? Porque la aseguradora tiene facultades de exclusión de cobertura, subjetivas y objetivas. Subjetiva podría ser la culpa grave por alcoholemia, objetiva podría ser el transporte de sustancias corrosivas no autorizadas para esa unidad, o el exceso de plazas utilizado de un determinado vehículo, y a raíz de eso la producción de un siniestro. Bien, límites. Límite en cuanto al monto. La suma asegurada es el límite que concreta el seguro, la suma asegurada. Y también hay un límite mínimo, denominado coloquialmente franquicia asegurativa. ¿Y qué es la franquicia asegurativa? Es parte de la cobertura del riesgo que queda a cargo del asegurado. ¿Por qué razones? Por una razón sencilla. Para evitarle a la aseguradora trámites o cantidad de trámites por daños menores, y también para evitar la connivencia dolosa entre el asegurado, un tercero, o el asegurado y el damnificado en ciertos siniestros. Es decir, que la franquicia asegurativa tiene un fundamento de protección del crédito resarcitorio y también de evitar que la compañía aseguradora esté inmiscuida en trámites por daños insignificantes. Y otra limitación que expliqué, hablamos de objeto, hablamos de monto y hablamos de tiempo. Durante la vigencia material del contrato es donde se hace o se concreta o comienza a regir, el seguro o la garantía asegurativa. En este sentido, a partir del año 1990, algunos seguros de responsabilidad civil, sobre todo los seguros de responsabilidad de mala praxis médica, se incorpora la cláusula Claims Made. Encomiendo la lectura como para que ustedes vean de qué se trata, pero básicamente fue criticada esta cláusula porque hablaba de que en situaciones asegurativas donde el daño puede estar muy postergado a partir de la contratación del seguro, imaginemos una mala praxis médica donde de un médico ya asegurado realiza una intervención quirúrgica y de esa intervención quirúrgica después de muchos años surge un daño derivado causalmente de esa intervención. Los distintos plazos de aplicación del riesgo, es decir, el riesgo asegurativo que es la mala praxis, no tienen que ver con el propio hecho, sino más bien con la denuncia del damnificado, lo cual implicaba que el profesional estaría en situación de desprotección, porque si la denuncia del damnificado es
en una situación donde prescribe o caduca la cobertura asegurativa, se encontraría desprotegido de su garantía asegurativa y por lo tanto debería responder con su propio patrimonio. Es decir, que sería una paradoja la contratación de un seguro que finalmente no regiría. Entonces, la cláusula claims made es una cláusula que después fue morigerada y fue justamente aplicada, o se aplica básicamente para el seguro de responsabilidad civil de mala praxis profesional, donde justamente el hecho y la denuncia pueden distar en el tiempo, ¿no? En la secuencia temporal. Y eso puede producir una distorsión del seguro, porque la cobertura asegurativa debe regir y debe ser proporcional en la medida del tiempo de la denuncia y también del hecho causado. Les encomiendo la lectura de cualquier artículo. Yo les voy a enviar de todos modos 2 artículos vinculados. Uno a un tema que ahora vamos a ver sobre acusación calumniosa, que es una responsabilidad especial, y otro vinculado a la responsabilidad por accidentes viales o de transporte de personas. Y por último, la exclusión por culpa grave. Lo importante es advertir que, como en el derecho civil no hay grados de culpa, y la culpa grave se aplica en 2 sentidos, en el sentido de la exclusión objetiva y la exclusión subjetiva. ¿Es válida la exclusión de cobertura en situaciones objetivamente aceptables, razonables? Sí, es válida. Y así lo dijo la Corte en dos pronunciamientos considerados señeros en este sentido, que es el fallo Buffoni, que es del año 2014. La Corte Suprema de Justicia de la Nación tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre la incidencia de la conducta de la víctima en la aplicación del seguro de responsabilidad civil automotor, afirmando: la función social que debe cumplir el seguro y el hecho de que el acceso a una reparación integral de los daños sufridos por las víctimas de accidentes viales constituye un principio constitucional que debe ser tutelado, no implica que deban repararse todos los daños producidos al tercero víctima sin consideración a las pautas del contrato que se invoca. Máxime cuando no podía pasar inadvertido para los damnificados que estaban viajando en un lugar no habilitado para el transporte de personas y que de tal modo podían contribuir, como efectivamente ocurrió, al resultado dañoso cuya reparación reclaman. A su vez, en cuanto a en el tema también de la oponibilidad de la ley del contrato, la Corte Suprema adhirió al criterio unánime, que es ahora el último criterio, que dice lo siguiente: que no puede afirmarse que la franquicia asegurativa sea un instrumento que perjudique a terceros, ya que es el ejercicio razonable de una limitación del riesgo de la actividad. Hablando, ¿no?, del término de a qué conduciría si los seguros tuvieran que responder ilimitadamente, sin ningún tipo de basamento contractual. Continúo. Si un tercero puede cobrar al asegurador una suma superior a la contratada, no solo se viola la ley de seguros, sino que se consagra una obligación sin causa. Remite al antiguo artículo 499 del Código Civil de Vélez. Si bien el tercero damnificado puede llegar a ser acreedor de la aseguradora del causante del daño, siempre deberán respetarse las limitaciones de las cláusulas contractuales pactadas en dicha convención, que a su vez están subordinadas a la normativa vigente. 2 fallos interesantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El primero, Buffoni Osvaldo contra Castro, sobre daños y perjuicios. Corte Suprema de Justicia de la Nación, 8 de abril de 2014. El último citado, Corte Suprema de Justicia de la Nación, 6 de septiembre del año 2011, Nieto, Incolaza del Valle versus La Cabaña S.A. sobre daños y perjuicios. 2 fallos que deberán apuntar y tenerlos como base de aprehensión o de explicación de este punto. Y por último, 2 artículos que ya atañen a una responsabilidad más involucrada con los derechos personalísimos, que es la protección a la vida privada, aquella del artículo 1071 bis del Código de Vélez. Dice así: el que arbitrariamente se entromete en la vida ajena, publica retratos, difunde correspondencia, mortifica a otros en sus costumbres o sentimientos, o perturba de cualquier modo su intimidad,
debe ser obligado a cesar en tales actividades si antes no cesaron y a pagar una indemnización que fija el juez de acuerdo con las circunstancias del caso. Además, continúa, a pedido del agraviado podrá ordenarse la publicación de la sentencia en un diario o periódico del lugar si esta medida es procedente para una adecuada reparación. Protección de la vida privada que tiene su antecedente en el artículo 1071 bis del Código Civil, que es sancionado a raíz del famoso caso Ponseti de Balbín contra Editorial Atlántida, que también encomiendo la lectura por lo interesante del caso en sí mismo, que fue justamente la violación al derecho a la intimidad, y también que tiene rango constitucional en el artículo 19 de la Constitución de la Nación Argentina. Y a continuación la acusación calumniosa, que dice que tiene que ver con lo mismo. En los daños causados por una acusación calumniosa solo se responde por dolo o culpa grave. Ven, acá hay una mención a la culpa grave, que decimos que el Código Civil el derecho civil argentino no establece grado de culpa, y sin embargo nos enfrentamos a un artículo que sí expresa claramente una culpa grave, que bueno, conceptualmente no está calificada en el derecho civil argentino, y sin embargo se preceptúa en un artículo. Repito, en los daños causados por una acusación calumniosa solo se responde por dolo o culpa grave. El denunciante o querellante responde por los daños derivados de la falsedad de la denuncia o de la querella si se prueba que no tenía razones justificables para creer que el damnificado esté implicado. Esto es para también atenuar un poco, limitar o morigerar esta a veces fábrica de denuncias a las cuales nos vemos implicados, denuncias infundadas, denuncias sin consistencia, sin prueba que la respalde, y bien sabemos que el agraviado, el denunciado, muchas veces queda expuesto a una situación que es muy difícil de revertir, aunque finalmente después se determine su inocencia o directamente la improcedencia in limine de la denuncia. Es muy complicado, es muy perturbador y es muy dañoso, pero en estos casos lo que se exige para la legitimación activa del dañado, es que la acusación de que el dañado demuestre el dolo o la culpa grave del dañador. Una actividad probatoria bastante complicada, no complicada, pero sí bastante tortuosa para el dañado. Pero es así lo que dispone el Código Civil y Comercial. Entonces, con este catálogo de responsabilidades que hemos visto, más allá de la lectura que siempre les encomiendo, complementaria con el manual y fundamentalmente con el código, les voy a enviar por WhatsApp al grupo 2 artículos para leer, y si puedo, porque teníamos el plan de reunirnos en la cita de Zoom en el día correspondiente a la clase, pero no lo podré concretar. Por eso es que grabo la clase, la pongo a su consideración, y si podemos recapitular estos temas en una clase que podría ser el miércoles que viene, yo les voy a comunicar si hago una cita en Zoom. Gracias y quedamos en contacto permanente.